antes de mi charla voy a hacer una muy breve introducción al proyecto que ha comentado nuestro director, que es un proyecto que ha sido financiado con fondos FEADER y que ha sido realizado a través del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León. Este proyecto surgió primero por la necesidad de los consejos de reguladores para cumplir la normativa europea, de forma que tendrían que acreditarse la norma ISO 17065. Esta norma, una vez que en este caso están todos acreditados, tenían que certificar que el producto cumple una serie de requisitos que están recogidos en el pliego de condiciones, tanto desde un punto de vista físico-químico como sensorial. En el caso de los análisis físico-químicos, pues se venían ya realizando en laboratorios acreditados por ENAC en la norma ISO 17025 y no hay tantos problemas entre comillas. La diferencia surge en cuanto a los análisis sensoriales, que deben modificarse los consejos reguladores su forma de trabajar, ya que tienen que cumplir los requisitos que están establecidos en esta norma. O si no, delegarlo en otros laboratorios externos que estén acreditados por ENAC. El primero de los objetivos que planteamos en este proyecto fue la búsqueda y selección de descriptores que de forma más objetiva y cuantificables podrían permitirse evaluar en una ficha de cata o bien utilizarse para interpretar los pliegos de condiciones de los distintos consejos, ya que en muchos casos los atributos que aparecen en ellos son muy ambiguos o no están bien definidos. Esta parte del trabajo nos la presentará luego Miriam Ortega. El segundo de los objetivos fue el entrenamiento y cualificación de los catadores de los distintos consejos reguladores para llevar a cabo ese análisis sensorial con los criterios de la norma ISO 17025, para que se acreditaran o al menos que cumplieran los requisitos que se establecen en esta normativa. Sobre este tema nos hablará luego Alberto Torres. Y en paralelo se han desarrollado distintas herramientas analíticas que permiten cuantificar bien compuestos o parámetros que pudieran tener un impacto en los atributos sensoriales de todas las fases de la cata. Lo que se buscaba es intentar buscar una mayor objetividad de los análisis sensoriales y buscar correlaciones entre los datos analíticos y los atributos sensoriales. De esta última parte es de la que voy a hablar en mi charla. Por tanto, los objetivos fueron el desarrollo de estas herramientas analíticas para cuantificar los compuestos relacionados con atributos o descriptores de las fichas de cata y, por otro lado, utilizando estos datos analíticos, realizar distintos análisis multivariantes de vinos blancos, rosados y tintos de 5 denominaciones de origen de Castilla y León, con el fin de seleccionar aquellos compuestos o parámetros que permitieran una diferenciación analítica por DO, por denominación de origen. Se evaluaron un gran número de compuestos y de parámetros, como podéis ver. Se evaluó la turbidez y distintas características cromáticas que podrían estar relacionadas con la fase visual de la cata. Se evaluaron distintos compuestos volátiles, tanto mayoritarios como minoritarios, que se relacionan con la fase olfativa. Y por último, se analizaron compuestos como los ácidos orgánicos, los azúcares, glicerina, etanol, acidez total, polisacáridos y distintos compuestos fenólicos que pueden estar asociados a esa fase gustativa. Aunque se han establecido estas diferencias a estos compuestos por fases, hay que tener en cuenta que muchas veces existen interacciones entre ellos, como por ejemplo los compuestos volátiles pueden influir en la percepción gustativa de los vinos o los polisacáridos pueden influir en la percepción de los aromas de la fase olfativa o, por ejemplo, la acidez total, los compuestos fenólicos pueden influir sobre el color. En el ITACIL llevamos muchos años trabajando en el análisis y cuantificación de distintos compuestos y parámetros relacionados con la calidad de los vinos, por lo que muchas de las metodologías estaban ya puestas a punto. Pero sí lo que pensamos es en desarrollar nuevas metodologías para realizar estos análisis o algunos de ellos
de una forma más sencilla y rápida relativamente. Y que voy a comentar algunos de ellos para que os hagáis una idea. En el caso de los compuestos volátiles se utilizaron dos metodologías, una para la evaluación de los compuestos volátiles mayoritarios, llamados también alcoholes superiores, que mediante inyección directa en el cromatógrafo de gases se detectaron hasta 10 compuestos. Entre ellos, pues por destacar, pues estamos el acetaldehído, acetato de etilo, metanol o alcoholes isoamílicos. Para la cuantificación de los compuestos volátiles minoritarios se puso a punto una nueva metodología mediante microextracción en fase sólida en espacio de cabeza y posterior inyección en un cromatógrafo de gases masas. Todo el proceso de extracción y de inyección lo hace el propio equipo, con lo cual facilita el trabajo en el laboratorio. De forma muy breve se coloca el vino en un vial que se incuba a 40 grados, de forma que se facilita que esos compuestos volátiles pasen a la fase gaseosa al espacio de cabeza, que a través de una fibra que lleva unos compuestos, están compuesta de unos compuestos que tienen afinidad por los compuestos volátiles, pues absorbe esos compuestos volátiles del espacio de cabeza, que posteriormente se inyectan en el cromatógrafo. En la figura se muestra un ejemplo de una muestra de vino tinto y con esta metodología se pueden cuantificar hasta 73 compuestos. En el caso de los compuestos que puedan relacionarse con la fase gustativa, se puso a punto un nuevo método que por inyección directa en un cromatógrafo de líquidos permitía la evaluación simultánea de ácidos orgánicos, de azúcares, de glicerina y de etanol. Para ello se utilizan dos detectores en serie, de forma que con el detector de AD se evalúan los ácidos orgánicos, ácido cítrico, málico, tartárico, sucínico, láctico y acético, y en la señal del índice de refracción se cuantifican glucosa, fructosa, glicerol y etanol. Por último, en el caso de los compuestos fenólicos, también se puso a punto un nuevo método que mediante inyección directa del vino en el cromatógrafo HPLC con DAD permitía la identificación de hasta 33 compuestos fenólicos de forma individualizada. En la figura se muestra un ejemplo de una muestra de vino tinto, de forma que los distintos compuestos se evalúan en distintas longitudes de onda. Bueno, pues en este estudio, voy a pasar ya a los resultados, en este estudio se ha realizado con 300 vinos en los que se han analizado 150 compuestos y parámetros. Estos son muchas variables y inicialmente se hizo un estudio de correlaciones para eliminar aquellas variables que están muy correlacionadas, que no nos van a aportar ninguna información, y en el caso de los compuestos fenólicos y volátiles se agruparon por familias con una estructura química similar. De esta forma se redujo el número de variables para poder realizar el análisis multivariante. Así, en la fase visual nos quedamos con dos parámetros que fueron intensidad de color y tonalidad. En la fase olfativa nos quedamos con 13 grupos de compuestos volátiles, 10 asociados a los aromas primarios, secundarios y terciarios, y 3 asociados a defectos que podemos encontrar en el vino. Y en la fase gustativa nos quedamos con 15 variables, la glicerina, el etanol, los polisacáridos, bueno, como podéis ver hay distintos compuestos fenólicos. Tanto, bueno, que no he comentado, los aromas y la parte de fenoles lo iremos comentando a medida que vayan saliendo los resultados, lo que aporta cada uno de estos compuestos. En cuanto a los resultados, en la figura se muestran el resultado del análisis discriminante realizado en vinos blancos. En el plano se representan las dos primeras funciones discriminantes que explican el 88% de la variabilidad de los datos y se observan claramente los vinos diferenciados en las 5 denominaciones de origen. En este caso, el etanol fue la variable más discriminante y se asoció sobre todo a los vinos de rueda, que son los que presentaron mayor contenido alcohólico, seguidos de los vinos de cigales.
Los vinos de Ribera del Duero y de Bierzo, que quedan situados a la derecha del plano, destacaron por sus mayores contenidos de terpénicos, que son compuestos que aportan notas florales a los vinos, y de fenoles volátiles tipo guayacol, eugenol, siringol o sus derivados, que son los responsables de esas notas ahumadas o especiadas. Y luego los vinos que quedan situados a la izquierda del plano, tanto vinos de Toro como Rueda como Cigales, presentaron mayores contenidos de acetatos de alcoholes superiores, que son compuestos que se asocian a distintos aromas frutales de los vinos, y de alcoholes C6 que se asocian a notas verdes o herbáceas. En la siguiente se indican los resultados del análisis discriminante en los casos de los vinos rosados. La representación de únicamente las dos primeras funciones discriminantes logran explicar el 97% de la varianza total de los datos y, como se puede observar, los vinos de las 4 denominaciones de origen estudiadas quedaron perfectamente separados. Los vinos de Toro se caracterizaron por tener mayores contenidos en alcoholes C6, que recordamos se asocian a esas notas verdes o herbáceas. En el caso de los vinos de Cigales, además de presentar altos contenidos de alcoholes C6, también destacaron por ser más ricos en terpenos, que se asocian a notas florales, y a compuestos que se asocian con la madera, como son la whisky-lactona, los derivados de vainillínicos, los fenoles volátiles, que son responsables de esas notas a vainilla, a coco, tostados, características de la madera. En la parte izquierda del plano quedaron situados en la parte superior los vinos de Ribera del Duero, que destacaron por tener un mayor contenido alcohólico y por tener mayor contenido de acetatos de alcoholes superiores, recordando que estos aportan esas notas frutales a los vinos. Y en el caso de los de Bierzo, sobre todo, destacaron por sus mayores contenidos en polisacáridos, compuestos que sí pueden afectar a la sensación en boca de los vinos. En la figura se muestran los resultados en el caso de los vinos tintos. Las dos primeras funciones discriminantes logran explicar el 91% de la varianza total de los datos, y también se diferencian las 4 denominaciones de origen estudiadas. En este caso, los vinos de Toro y de Ribera del Duero destacaron por los mayores contenidos de polifenoles, de intensidad de color y de aromas asociados, de compuestos asociados a los aromas frutales. En este caso, además, los de Ribera del Duero destacaron por los mayores contenidos de esos compuestos extraídos de la madera. Los vinos de Cigales, que quedaban situados a la izquierda del plano, se caracterizaron por sus mayores contenidos de glicerol, de ácidos, de antocianos poliméricos y de alcoholes C6. Mientras que los de Bierzo, que quedaron situados en la parte superior, destacaron también, como en el caso de los rosados, por los mayores contenidos de polisacáridos y de unos compuestos fenólicos como son los flavanoles, que son catequina y p-catequina y sus derivados, y de estilbenos, que son el resveratrol y los derivados. Aunque no era el objetivo del proyecto, también con todos estos datos se realizó un análisis multivariante para diferenciar los vinos tintos por categoría. En la figura se representa el plano definido por las dos primeras funciones discriminantes y se observa claramente cómo los vinos jóvenes se diferenciaron de los vinos de reserva, quedando en la zona intermedia los vinos roble y de crianza. En este caso, la variable más discriminante fueron los antocianos poliméricos, que aumentan a medida que aumenta el tiempo de crianza de los vinos. Los vinos jóvenes, como cabría esperar, se caracterizaron por tener menores contenidos polifenólicos y de taninos, pero mayores de antocianos. En cuanto a la composición fenólica, también como era de esperar, los vinos roble y jóvenes, que tienen menos tiempo, se caracterizaron por tener mayor contenido de aquellos compuestos responsables de los aromas frutales y florales de los vinos. Mientras que los vinos que quedan en la parte izquierda, de mayor tiempo de crianza o reservas, se caracterizaron por aquellos compuestos asociados a la madera, extraídos de la madera.
En este estudio también se analizaron vinos con defectos. En este caso se presentan los datos de vinos tintos, de 38 vinos tintos, que fueron proporcionados por el Consejo Regulador de Ribera del Duero y que habían sido descalificados por su panel de cata. Y se han agrupado en función del defecto indicado por los catadores. Así teníamos vinos reducidos, oxidados, fenolados y sucios. En este caso, donde se observaron las mayores diferencias fueron en el contenido volátil, que es lo que voy a comentar. En el caso de los vinos con defecto reducido, presentaron mayores contenidos de compuestos azufrados, que son aquellos responsables de esas notas o olores a verdura cocida o a gas. Mientras que los vinos oxidados presentaron mayores contenidos de acetaldehído y de acetato de etilo, como era de esperar, y también de aldehídos de estreques, que son los compuestos que se forman por oxidación de los aminoácidos y que dan ese defecto característico en los vinos oxidados de pasa, olores a pasa, malta tostada o a fruta seca. Además, en estos vinos que estaban oxidados también presentaron menor contenido de compuestos asociados a los aromas frutales. En el caso de los vinos con carácter fenolado, claramente destacaron por los contenidos muy elevados de fenoles volátiles negativos, sobre todo del 4-etilfenol, que es el responsable de esos olores a cuadra o a cuero. Y en el caso de los vinos con defecto sucio, únicamente destacar que presentaron contenidos de aldehídos de estreque elevados, similares a lo que se obtuvieron en los vinos oxidados. En el caso de los vinos blancos, únicamente se pudieron analizar 12 vinos que fueron proporcionados por el Consejo Regulador de Rueda, que también habían sido descalificados por su panel de cata y se han agrupado en el defecto reducido y oxidado. En el caso de los vinos oxidados, destacaron claramente por tener altos contenidos de aldehídos de estreque. Y en el resto de los vinos no se observó una clara diferenciación. Sí que se observó de forma generalizada que aquellos vinos que presentaban defectos tenían un menor contenido de aquellos compuestos responsables de los aromas frutales y florales de los vinos y un mayor contenido de los compuestos azufrados. Como conclusiones del estudio, podemos decir que los compuestos y parámetros más importantes para lograr la diferenciación de estos vinos por la denominación de origen fueron sobre todo el etanol, glicerol, polisacáridos, parámetros de color y diferentes familias de compuestos fenólicos y principalmente de compuestos volátiles. En el caso de los vinos blancos destacó la variable etanol, que fue la más discriminante para diferenciar los vinos por DO, seguido de una serie de compuestos volátiles. En el caso de los vinos rosados, los compuestos volátiles fueron los que tuvieron un mayor poder de discriminación, seguidos de variables como el etanol y los polisacáridos. Y por último, en el caso de los vinos tintos, indicar que fueron necesarias todas las variables que se han analizado, para lograr esa diferenciación por denominación de origen, siendo las más discriminantes las que se indican el glicerol, la intensidad de color y distintos compuestos fenólicos y volátiles. En cuanto a los vinos tintos según esa categoría, como ya he comentado, los antocianos poliméricos fueron la variable más discriminante para diferenciarlos por categoría. Los vinos jóvenes y roble destacaron por un menor contenido polifenólico, pero mayor contenido de antocianos y de aromas frutales. Y en el caso de los vinos de crianza y reserva, destacaron por sus mayores concentraciones de compuestos asociados a la madera, que van a aportar esas notas características de tostado, vainilla, coco, ahumados, etc. En el caso de los vinos con defectos, sería interesante analizar un mayor número de vinos para poder establecer resultados más concluyentes, pero sí en el caso de los vinos tintos se observó claramente tres cosas. En el caso de los vinos con defecto fenolado, tuvieron cantidades del 4-etilfenol muy elevadas, que sabemos que aportan esas notas a cuero o a cuadra. En el caso de los vinos oxidados, presentaron elevadas concentraciones de acetaldehído, de acetato de etilo y de aldehídos de estreque, que son compuestos que se pueden utilizar como marcadores de oxidación.
y en el caso de los vinos con defecto reducido presentaron elevadas concentraciones de esos compuestos azufrados que aportan olores a verdura cocida, a gas o a cebollas. Por último, nos quedaría pues, correlacionar estos datos analíticos con los atributos sensoriales evaluados por los paneles de cata entrenados, con el fin final de objetivar el análisis sensorial. Sin embargo, bueno, tanto la puesta a punto de los métodos analíticos como de análisis como de entrenamiento de los catadores llevó más tiempo del estimado, y junto con la situación de pandemia del año pasado, pues este hito no se ha podido realizar. Sin embargo, no se descarta que en un futuro, cuando los paneles de cata de los distintos consejos reguladores estén entrenados en la norma ISO 17025, pues pueda retomarse este hito. Finalmente, quería agradecer a mis compañeros del Laboratorio de Enología y del Físico-Químico por su participación en este proyecto y, por supuesto, a todos los consejos reguladores que han aportado las muestras que se han analizado en este estudio, incluyendo al Consejo Regulador de Cigales, que inició con nosotros el proyecto, pero al final, por diversas razones, decidió salirse. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, a continuación, Miriam, buenos días. Hola, buenos días, ¿me oís? Sí, te oímos. Vale, perfecto. ¿Me veis también? Sí, perfecto. ¿Que me veis también? Sí, también. Vale. Todo bien. Todo bien. Bueno, voy a presentar a la siguiente ponente, que es Miriam Ortega, que es profesora titular del área de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Burgos y que estuvo pues, anteriormente pues, con nosotros trabajando en el Itacil durante 8 años. Ella nos va a hablar de ese primer objetivo que os he comentado, de la selección de los descriptores y la caracterización sensorial de los vinos. Miriam, bueno, agradecerte que hayas aceptado participar en esta jornada y cuando quieras pues puedes comenzar. Muchas gracias, Silvia. Voy a compartir mi pantalla, a ver si la podéis ver. Sí, se ve. Sí, sí. A ver. Si lo carga, lo quiero maximizar. ¿Ahora? ¿Se ve bien? Se ve, sí, perfecto. Vale. Uy, espera. Vale. Muchas gracias a todos los asistentes por su interés en esta jornada y, como bien ha dicho Silvia, el objetivo que se planteó en el proyecto de la selección de descriptores y la caracterización sensorial de los vinos de las denominaciones de origen participantes se llevó a cabo en la Universidad de Burgos en colaboración con el Itacil y con los consejos reguladores que participaron en el proyecto. Bueno, ¿cuál es el interés de realizar esta caracterización sensorial de los vinos castellano-leoneses? Bueno, los vinos con denominación de origen protegida hoy en día suponen el 36% del total del volumen del vino que se elabora en nuestro país. En términos de valor, suponen el 43% de la facturación de los vinos que se exportan fuera de nuestras fronteras y en el mercado interior el 58% de los vinos que se venden y consumen en nuestro país. Esto supone que aunque en España cada vez se beba menos vino, el consumidor está dispuesto a pagar más dinero por un vino con denominación de origen protegida. ¿Por qué? Porque muchos de estos consumidores consideran que estos vinos han pasado estrictos controles de calidad por parte de sus consejos reguladores que aseguran que esos vinos van a tener unas características organolépticas adecuadas e inimitables relacionadas con su zona de producción y su tipicidad que les van a permitir diferenciarse de los vinos de otras denominaciones de origen. De ahí el interés en que los bodegueros y los enólogos elaboren vinos cuyas características sensoriales estén muy relacionadas con la zona de producción. Bueno, son muchas las definiciones que podemos encontrarnos en la bibliografía sobre lo que es la tipicidad de un vino,
pero una de ellas es esta que tenéis en la diapositiva, que es que un vino puede considerarse típico si sus características son fácilmente reconocibles y los consumidores pueden identificarlo como perteneciente a un estilo específico de una región que se distingue de los productos de otras regiones. Desde un punto de vista conceptual, la tipicidad de un vino siempre ha venido asociada con el terroir o con la zona de producción, es decir, con las características edafoclimáticas del viñedo donde se cultiva la uva con la que luego se va a elaborar ese vino, con las características topográficas, con la biodiversidad, con el paisaje, etcétera. Pero desde un punto de vista perceptual, los estudios que hay publicados hasta el momento indican que hay otras variables, como puedan ser las variedades o las prácticas enológicas, que también van a incidir de una forma importante en la tipicidad de los vinos. Como ya ha comentado Silvia, otro de los objetivos que se planteó en el trabajo fue esta búsqueda de descriptores sensoriales para caracterizar los vinos de las denominaciones de origen que participaban en el proyecto. Para ello, primeramente realizamos una selección de los descriptores y a continuación una validación de los descriptores que seleccionamos. Para ello, para llevar a cabo la primera tarea de la búsqueda de descriptores, pedimos a los 5 consejos reguladores que participaban en el proyecto, Ribera del Duero, Rueda, Bierzo, Cigales y Toro, que nos enviaran muestras representativas de los diferentes tipos de vinos que se elaboraban en sus denominaciones de origen. De esta forma recogimos un total de 186 muestras. Incluimos también en el estudio vinos de otras denominaciones de origen y vinos con defectos. Todas estas muestras fueron recogidas en el ITACIP, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, y desde ahí fueron repartidas a los 5 consejos reguladores que en aquel momento formaban parte del proyecto. Estas 186 muestras fueron catadas por 177 catadores. Estos 177 catadores pertenecían a los comités de calificación de los diferentes consejos reguladores que participaban en el proyecto. Estas muestras fueron catadas en 42 sesiones de cata. 5 se llevaron a cabo en el Consejo Regulador del Bierzo, 3 en Cigales, 20 en Ribera del Duero, 10 en Rueda y 4 en Toro. Hay que indicar que los vinos que se cataron en cada una de estas denominaciones de origen no eran vinos única y exclusivamente de su zona de producción, sino que en cada consejo regulador se cataron muestras de los 5 consejos reguladores participantes en el proyecto. Para realizar esta búsqueda de descriptores se utilizó la técnica de comparación por parejas. Para ello, a cada catador se le presentaban 4 muestras codificadas con un número formado por 3 dígitos, con lo cual los catadores no tenían ninguna información de las muestras que estaban catando, y se pedía que realizaran una cata por parejas. El vino 1 con el vino 2, el vino 1 con el vino 3, el vino 1 con el vino 4 y así sucesivamente hasta completar las 6 posibles parejas. Lo que se les pedía a los catadores es que buscaran los descriptores olfativos, gustativos y visuales que les permitía diferenciar los 2 vinos que estaban catando entre sí. La ficha de cata que se les presentó a los catadores fue esta, que se puede ver aquí, en la que la primera parte consistía en una descripción de la cata, del protocolo de cata, de lo que tenían que hacer, y la segunda parte tenían tablas en las que por cada pareja que estaban catando tenían que indicar las muestras que formaban parte de esa pareja, los atributos que identificaban diferentes en una muestra y en otra y una breve descripción de los mismos. Con todos estos datos, lo que se crearon fueron diferentes hojas de cálculo en las que se recogía la siguiente información. Por una parte, el vino que se había catado, los jueces que habían catado ese vino y luego los diferentes atributos que iban apareciendo en las diferentes fichas de cata que se iban analizando.
Al final se recogieron 245 atributos sensoriales diferentes. Cuando un atributo era identificado por un juez en una de las muestras, se le ponía un 1. Si ese atributo no había sido citado o nombrado por el catador, se ponía un 0. Al final, lo que se calculó fue las frecuencias de citación de los diferentes atributos seleccionados para un mismo vino. Con estas frecuencias de citación se crearon las posteriores tablas de contingencia con las que se realizó el análisis estadístico correspondiente. Como todos los vinos no fueron catados por el mismo número de catadores, estas frecuencias fueron normalizadas para poder llevar luego a cabo un tratamiento estadístico adecuado. Esos 245 atributos que se recogieron en este primer análisis, 39 correspondían a la fase visual, 74 a la fase olfativa, 50 a la fase gustativa, 49 eran defectos y 33 atributos al final fueron descartados por ser ambiguos, hedónicos o no fácilmente reconocibles. A continuación, en los diferentes consejos reguladores que participaron en el proyecto, se llevaron a cabo reuniones en las que participaron técnicos del consejo y algunos de los catadores que habían participado en estas catas comparativas para la búsqueda de descriptores, y se estableció una discusión con estos catadores para establecer las sinonimias y las definiciones correctas de los diferentes atributos. Se recogieron las opiniones dadas en los 4 consejos reguladores en los que se realizaron estas reuniones en diferentes días y en diferentes sesiones, Ribera del Duero, Toro, Rueda y Bierzo, y las coordinadoras del proyecto, en este caso en la Universidad de Burgos, llevamos a cabo un análisis de la información recogida en estas reuniones en los 4 consejos para llegar a un consenso de las sinonimias y de las definiciones dadas entre los 4 consejos reguladores. Al final, esta lista de atributos se redujo de 245 a 96, 90 de la fase 20 de la fase visual, 19 de la fase gustativa, 9 defectos y el resto correspondiente a la fase olfativa. En estas tablas se pueden ver los atributos que se seleccionaron en cada una de las diferentes fases. Los 9 defectos que se seleccionaron de los 49 que inicialmente se recogieron, los atributos que se seleccionaron en la fase visual. Como ya he comentado antes, en la fase olfativa es en la que el mayor número de atributos se seleccionaron, correspondían a los diferentes tipos de flores, a los diferentes tipos de fruta, incluyendo luego también por los aromas propios y característicos de la crianza en barrica. Y en la fase gustativa, esos 19 atributos correspondían a sabores básicos y otros sabores que no están reconocidos como básicos y sensaciones trigeminales y sensaciones táctiles en boca. Aquí aparecen también los 33 atributos que fueron descartados pues, por considerarlos hedónicos o ambiguos o tener una frecuencia de citación muy baja. Con los 96 nuevos atributos, lo que se crearon fueron las tablas de frecuencia de citación de cada uno de estos atributos por el tipo de vino elaborado y por cada uno de los consejos reguladores. En esta gráfica se muestran las frecuencias de citación de los diferentes parámetros seleccionados en la fase olfativa de uno de los consejos. En esta fase, en la fase olfativa, los parámetros que tuvieron unas mayores frecuencias de citación fueron frutal, en todos los tipos de vino, crianza total, principalmente en los vinos tintos, fruta madura, fruta roja, fruta negra, intensidad olfativa y frutas del bosque en vinos rosados y tintos, y fruta blanca en vinos blancos.
Hay que señalar que las frecuencias de citación de los atributos fueron prácticamente muy similares en los 5 consejos reguladores que participaron en esta fase del proyecto. A continuación, estos datos fueron sometidos a un análisis multifactorial utilizando el programa R. Se han estudiado en función del tipo de vino. Así, en este gráfico podemos ver la distribución de los vinos blancos catados en el plano definido por las dos primeras funciones las dos primeras funciones. Como se puede ver, los vinos se diferencian bastante bien en función de su zona de procedencia, del consejo regulador del que formaban parte. En esta otra gráfica podemos ver la distribución de las variables seleccionadas en ese mismo plano y la contribución de las mismas, el peso que tienen la misma en la discriminación y en la diferenciación de los diferentes vinos. Las variables que aparecen en azul tienen un peso muy bajo o prácticamente nulo en la diferenciación de los vinos según su procedencia geográfica, pero las que aparecen en naranja y en rojo tienen un peso más importante en esta diferenciación. De esta forma podemos acabar diciendo que los vinos blancos de rueda, en función de los resultados que obtuvimos, pues se caracterizan por tener un color amarillo verdoso, aromas primarios, cítricos y tropicales, por tener mayor amargor que el resto de los vinos catados, ser sedosos, con cuerpo y persistentes. Por su parte, los vinos del Bierzo pues, se caracterizan por tener un color amarillo pajizo, fruta madura, anisados, tonos balsámicos y metálicos y por ser estructurados y tener más dulzor que el resto de los vinos. Por su parte, los vinos de Cigales presentaron también un color amarillo pajizo, fruta madura, anises, balsámicos, especiados, tostados y también fueron estructurados y dulces en boca. En cuanto a los de Ribera del Duero, pues tienen una intensidad de color alta, más alta que el resto, ya con un tono amarillo oro, gran intensidad olfativa y en boca y los aromas que predominan son los aromas más de crianza en madera porque la mayoría de los vinos que se cataron de esta denominación de origen habían pasado por barrica. En cuanto a los vinos rosados, la distribución de las muestras en el plano definido por las dos primeras componentes principales o por los dos primeros factores también permite ver una buena diferenciación de los vinos según sus características sensoriales. En este caso podemos concluir que los vinos del Bierzo y Ribera rosados pues presentan un color guinda, son francos, sedosos y equilibrados en boca, mientras los vinos de Cigales presentan un color más rosáceo, con tonos florales, herbáceos, alta intensidad olfativa, carbónicos y con cuerpo en boca. Para los vinos tintos jóvenes también se observó una buena diferenciación de los vinos en función de sus características sensoriales, pero en este caso el gráfico de las variables no nos permite visualizar de una forma clara cuáles son las variables que permiten dicha diferenciación o dicha discriminación entre los vinos. En los vinos tintos con madera, en este estudio se incluyó principalmente los vinos tintos jóvenes y los vinos tintos con crianza, siendo la denominación de origen Ribera del Duero la que aportó más vinos roble. Como se puede ver en este gráfico, los vinos se distribuyen a lo largo de toda la componente 1, todo el factor 1, pero se separan principalmente a través de las variables que están asociadas en la componente 2. Lo que se observó en la componente 1 es que a medida que los vinos se desplazan más en el eje positivo, tienen una mayor presencia de características sensoriales relacionadas con la crianza en madera, como puedan ser los tonos, el aroma a eugenol o especias, y también cuanto mayor es el desplazamiento en este eje, mayor son la presencia de tonos de características más relacionadas también con la madera, como cuerpo, sedosidad, persistencia, etc. La siguiente fase del proceso
fue la validación de los descriptores que seleccionamos, a ver si estos 96 descriptores efectivamente tienen capacidad para discriminar y separar los vinos. Para ello se llevó a cabo una metodología de análisis sensorial que recibe el nombre de Check All That Apply, CATA, cuya traducción al español sería más o menos indica todo lo que encuentras. Y para la realización de esta metodología pedimos de nuevo la colaboración de los consejos reguladores de Ribera del Duero, de Rueda, de Bierzo y de Toro para que nos mandasen muestras de vinos representativos de sus denominaciones de origen. En este caso se recogieron 75 muestras, pero a diferencia de la prueba anterior, los consejos reguladores tenían que recoger 5 botellas de cada muestra y repartirlos entre los 4 consejos reguladores que participaban en esta parte del proyecto, más la Universidad de Burgos, en las que también se llevó a cabo este análisis. Para estos 75 vinos fueron catados por 45 catadores, también pertenecientes a los consejos de calificación de los consejos reguladores. En este caso, todos los catadores cataron todos los vinos y todos los vinos fueron catados en todos los consejos reguladores. En 8 sesiones que se llevaron a cabo en estos consejos, en cada sesión se cataron entre 9 o 10 vinos repartidos en 3 series. La ficha que tenían que rellenar los catadores es esta que se muestra, que muestro más ampliada aquí, en la que aparecían 46 de los 96 descriptores que se seleccionaron. En esta ficha no aparecen los defectos, ya que los defectos no están relacionados con la tipicidad de un vino ni con su origen geográfico y por ello fueron eliminados de la ficha. También todos los vinos que se cataron en un principio estaban libres de defectos. De estos 46 atributos, 33 correspondían a la fase olfativa y 13 a la fase visual. Los catadores tenían que catar el vino, a la fase gustativa. Los catadores tenían que catar el vino e indicar en la ficha aquellos atributos olfativos y gustativos que eran fácilmente identificables en esa muestra de vino. Con estos resultados se tuvieron unas tablas de contingencia similares a las que he comentado anteriormente y estos resultados se tratan mediante un programa estadístico que es el XLStat, que tiene una aplicación específica para el tratamiento de datos recolectados aplicando esta técnica CATA. Debido a la pandemia, pues esta metodología que estaba pensada para realizarse en el año 2020 no se pudo realizar hasta el año 2021, bien entrado el año 2021, bueno, pues primero por el confinamiento y luego por las restricciones que había de la pandemia, tanto en el número de aforos de los locales como en las distancias de seguridad que había que mantener, que no les permitía a los consejos reguladores reunir a la cantidad de catadores necesarios para realizar estas pruebas. Por ello es que algunos de los consejos reguladores todavía no han acabado de realizar estas catas o han terminado hace muy poquito, con lo cual no se ha podido realizar el tratamiento global de todos los datos. Y lo que voy a mostrar aquí a continuación son única y exclusivamente unos resultados muy básicos, muy preliminares que hemos hecho pues, bueno, para demostrar cómo funciona y cómo trabaja el método, pero quiero resaltar de nuevo que estos son datos muy preliminares que tenemos que seguir trabajando, investigando y ampliando. En este caso hemos hecho este análisis estadístico única y exclusivamente con los vinos blancos de Toro, Ribera del Duero y del Bierzo y con únicamente 10 catadores y lo que se ve es que bueno, sí que se permiten observar agrupaciones entre los diferentes tipos de vinos según su procedencia geográfica, Ribera del Duero, Bierzo o Toro. Estos dos vinos de Toro están tan separados entre sí porque pertenecen a dos variedades de uva totalmente diferentes, lo que refuerza de nuevo la idea un poco de que desde un punto de vista perceptual el concepto
concepto de tipicidad no depende solo de la región geográfica donde se elabora el vino, sino de otras muchas variables como pueda ser la variedad. También hicimos una pequeña aproximación con los vinos tintos jóvenes y también se ven ciertos agrupamientos entre los vinos de Ribera del Duero, los vinos de Toro o los vinos de Bierzo, que están perfectamente concentrados en esta zona. Bueno, la principal conclusión que hemos sacado en este estudio es que las metodologías que hemos utilizado para la búsqueda y selección de descriptores que permitan caracterizar los vinos según su procedencia geográfica desde un punto de vista sensorial parece que funcionan y que aportan resultados que puedan ser interesantes para el sector. Y ya nada más, agradecerles de nuevo su atención a todos ustedes y especialmente me gustaría agradecer a la doctora González de San José y a la técnico María Curiel su participación y colaboración en este trabajo, así como la colaboración que hemos tenido por todo el personal del ITACIL y especialmente la colaboración, participación e implicación que ha sido magnífica y maravillosa de los directores técnicos y de los técnicos de los consejos reguladores que han participado en el proyecto y por supuesto agradecer a todos los catadores su colaboración en la realización de las catas. Y nada más, es todo. Muchas gracias, Miriam. Muy interesante los resultados. Esperemos que podamos concluir con las catas que os faltan y poder tener resultados más concluyentes. Os recuerdo que podéis dejar las preguntas en el chat en el momento que queráis y las haremos al final de la siguiente ponencia, que nos va a presentar Alberto Tobes, que es responsable de experimentación y ensayo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero y que nos va a contar pues, su experiencia en ese entrenamiento y puesta a punto de un panel de cata. Y bueno, además contando ya con la conformidad de ENAC, pues ya tiene mucha más información, ¿no? De cómo llevarlo a cabo de forma correcta. Así que bueno, Alberto, muchas gracias por participar en esta jornada y cuando quieras puedes comenzar. Perfecto, pues bueno, espero que se me oiga bien. Sí. Vale, confío en ello. Pues voy a pasar a compartir la presentación y luego las dudas que queden, porque me supongo que serán varias de todas las presentaciones. Como bien comentabas, nos las pueden decir al final e intentaremos resolverlas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Creo que es esta. No, perdón. Esta es la otra. Vamos a ver. Ahí estamos, vale. Se ve bien, ¿no? Perfecto. Vale. Comienza Pues bueno, cuando de quieras. manera breve, porque en este tiempo y como ya se ha dicho en el principio, no queremos que las charlas, que las presentaciones o las ponencias sean concretas, voy a contar un poco el desarrollo hasta que hemos puesto en funcionamiento un panel de cata bajo la norma 17.025 y nosotros en particular ya este año desde parte del Consejo Regulador, cuando vino ENAC para acreditar, para renovar la 17.065 del Consejo Regulador, teníamos que estar catando, teníamos que catar los vinos, el panel de cata tenía que estar funcionando en norma, bajo la norma 17.25. El propio panel de cata se acreditará este año ya de manera independiente para ser un panel de cata acreditado en esta norma. Y bueno, pues el desarrollo rápidamente le voy intentando trasladar ahora aquí en estos pocos minutos. El primer objetivo estaba claro, puesto en marcha el panel de cata cogido a la norma ISO 17025-2017 y desarrollo de todo lo que ello conlleva, desarrollo de la documentación necesaria y posterior seguimiento del propio panel. O sea, funcionamiento del propio panel de cata para lograr la capacidad del mismo para identificar el cumplimiento o incumplimiento del pliego de condiciones y los parámetros que determinan la calidad de los vinos de la denominación de origen Ribera del Duero. Esta presentación la voy a personalizar en lo que aquí hemos desarrollado, pero que sería aplicable a desarrollar cualquier otro panel de cata que funcione para comprobar el pliego de condiciones de cualquier otra zona o cualquier vino, o los vinos de una bodega o lo que sea. Lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta
es que lo primero que habría que hacer sería desarrollar una normativa de funcionamiento del comité de cata. Para ello, se debe establecer una persona responsable del desarrollo y puesta a punto del panel, denominémosla jefe de panel. En este caso lo personalicé yo desde el principio, bueno, con la serie de funciones y responsabilidades que llevan, pues desde preparar, formar, desarrollo de normativa, ser a fin de cuentas el responsable del desarrollo de esa normativa, de todo el funcionamiento de cata, de todo, que luego, lógicamente, tiene que estar avalado y consensuado con todas las partes, pero ese desarrollo para la puesta a punto del panel. Y luego, por supuesto, es la persona que se encarga de convocar las sesiones de cata, que asegura el buen cumplimiento del procedimiento específico del panel, que controla los resultados, que hace el seguimiento del panel. Bueno, pues es una labor intensa y desde luego va a depender muchísimo del número de sesiones de cata que haya que realizar en cada bodega, en cada denominación o en cada laboratorio, a fin de cuentas, organoléptico. También hay que tener claro, o se debería tener muy claro, el resto de personal que va a hacer falta para el panel, en el caso de que se quiera emplear. Un técnico de panel, al cual se le pueden delegar buena parte, o el jefe de panel puede delegar buena parte de las funciones que él tiene en el día a día de las catas. Un auxiliar de panel, uno o varios auxiliares de panel, que son la parte más, pues eso, como el propio nombre indica, que ayuda en la propia logística de montaje, desmontaje de la sesión, servicio de vinos y demás. Y desde luego, un punto fundamental, porque sin él no existe panel de cata, son los evaluadores o los catadores, con las diferentes funciones y responsabilidades que tiene cada uno de ellos. Bueno, vale, sabemos quién va a trabajar en los paneles de cata y ahora lo primero que se debe hacer, después de todo este trabajo previo que estaban comentando las anteriores ponencias, nosotros también lo desarrollamos precisamente para tener una base sobre la que trabajar. Nosotros llevábamos desde el inicio de la denominación catando los vinos y desde luego teníamos ya nuestro comité de cata, pero habría que intentar formalizar y normalizar pues, esas sesiones de cata. Para ello analizamos el pliego de condiciones y las características que determinan para nuestros vinos, en este caso para todos los tipos y clases de vino que tenemos. Y se diseña una ficha de cata que integre todos y cada uno de los atributos requeridos en las definiciones de las diferentes tipologías de vino y definición de todos los atributos de manera clara y detallada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos que hacer una ficha de cata en la cual, si en mi pliego de condiciones me dice que un vino determinado tiene que tener aromas de fresa, pues uno de los atributos que tiene que tener la ficha de cata, obligatoriamente, si queremos que funcione bajo la norma 1725 y que así quede reflejado y aprobado, pues ese atributo debería aparecer. Pero si nuestro pliego de condiciones lo que nos dice es que los vinos de una tipología tienen que tener aromas a frutas rojas, podemos englobar una serie de aromas que entrarían dentro de ese atributo en la ficha de cata. Para ello, como bien dejo ahí indicado, luego hay que definir muy bien los atributos de una manera clara. Como ejemplo tengo aquí fruta negra, para nosotros serían los aromas presentes que recuerdan los aromas de fruta de las bayas negras, ya sean de fruta fresca o en su versión sobremadura, aportando notas de compotas o mermeladas de estos frutos, semejantes como la mora, zarzamora, arándano, grosella. Junto con este atributo se deben indicar el tipo de aroma que es, ya sea, por ejemplo, en la ficha de cata se va a poder ver si es fruta fresca o fruta aromas más que recuerdan a la compota o a las mermeladas, más sobremadura. Bien, una vez que tenemos diseñada una ficha de cata y definidos todos los atributos perfectamente en los cuales se englobe el pliego de condiciones y todo lo que determina la calidad de nuestros vinos, pues tenemos el primer paso. Ahora ya tenemos que hacer el diseño del futuro panel y establecer las necesidades reales que vamos a tener en cuanto a número de panelistas, número de sesiones, tamaño de la sala de catas, material necesario. Parece sencillo, pero hay que a priori calcular lo primero la capacidad de formación de un panel de cata, la capacidad de entrenamiento. Cuando el panel de cata, el número de catadores es muy amplio, la formación es
tremendamente farragosa, es demasiado complicada, se alarga el tiempo, no se ven bien los resultados. Sin embargo, cuando el número de estos, pongámoslo así, panelistas se ve reducido, en nuestro caso empezamos a trabajar con 15 personas, pues se va avanzando más o menos de una manera que se ve el progreso y que se puede llegar a buen término viendo la meta lejos siempre, pero se puede llegar. También hay que diseñar la sala de catas, qué necesidades vamos a tener, qué tamaño, qué material. Luego, una vez que tenemos elegidos o seleccionados, o vamos a sacar simplemente la selección o la preselección de nuestros catadores, debemos pedirles o advertirles de que hay también una serie de, no solamente derechos, sino de obligaciones y de, pues por lo menos, compromisos con la formación de este panel de cata. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si un panelista solamente va a poder venir a una sesión de cata o 2 al año, pues no merece la pena que esté, porque esas 2 sesiones de cata van a tener que ser básicamente los entrenamientos y cursos de reentrenamiento, reciclaje que se hacen aquí, a los cuales es obligatorio asistir. Si un catador puede asistir a catas todos los meses, pues genial. Si puede asistir cada 15 días, todo dependerá mucho de las necesidades del panel. Si es que se va a requerir hacer una cata a la semana, cada 15 días, al mes o cada 3 meses. Entonces, sabiendo estas necesidades, se puede orientar muy bien todo esto de lo que hablaba en cuanto a número de panelistas, número de sesiones, tamaño de la sala y demás. Bueno, una vez que tenemos claro qué queremos hacer para diseñar nuestro panel y cuáles van a ser nuestras necesidades, habiendo partido de un material básico, como ya decía, pues vamos a hacer una selección y una convocatoria de los posibles candidatos. Nosotros lo que hicimos, sobre todo nuestro antiguo panel de cata, que lo conformaban más de 100 personas, más de 100 catadores, todos ellos con larga experiencia dentro de nuestro propio comité de cata, pues les sacamos una convocatoria, les contamos lo que queríamos hacer, desde luego. En nuestro caso tuvimos el firme compromiso de los panelistas de no solamente intentar luchar por ese entrenamiento, sino trabajaron en todas estas catas previas de las cuales hemos estado hablando ahora, de definición de descriptores, búsqueda de diferentes aromas, trazabilidad de vinos y demás. Bien, y aparte sacamos la convocatoria abierta para los que se quisieran presentar. Con ello hicimos una preselección de posibles candidatos y les convocamos a unas pruebas, a unos exámenes. De manera clara nos entendemos todos. Y en estos exámenes se van a analizar, se van a poner pruebas olfativas, gustativas y visuales, partiendo, por ejemplo, el test de Ishihara para la fase visual, identificación de sabores básicos y sensaciones gustativas, identificación de aromas y defectos en solución acuosa y vino, tanto acuosa como vínica, ordenación de escalas de muestras asignadas, para una serie de 3, 4, 5 muestras y tener que ordenarlas de mayor a menor en el atributo que se le indique, en acidez, intensidad de frutas rojas o, por ejemplo, una sensación gustativa como pueda ser el cuerpo, el volumen en boca o la longitud, el recuerdo de la persistencia del vino. También se pueden hacer pruebas de diferenciación de vinos en pruebas A-No-A, triangulares, diferenciación por parejas y demás. Bueno, tras las pruebas de acceso, yo comienzo el entrenamiento para el número de candidatos establecido. Inicialmente entraron a formar parte de nuestro comité 15 personas, de nuestro, llamémoslo, nuestro comité en entrenamiento. Entraron a formar parte 15 personas y viendo los compromisos que se le exigían, viendo que aquí se realizaban catas de entrenamiento todas las semanas o como mínimo cada 15 días, viendo disponibilidad de trabajo y de horarios de los propios catadores, pues en cuestión de un año, año y poco, nos quedamos en 12 candidatos. 12 candidatos que con un trabajo largo, porque insisto que desde que comenzamos todas las pruebas de selección pasaron prácticamente 3 años hasta que se conformó el panel de una manera definitiva. Y en todo este trabajo previo, pues han ido desarrollando, ya que encima era la primera parte del panel, el primer panel, llamémoslo panel piloto,
los primeros que salían, el desarrollo de un panel de cata es lo más lento. Cuando posteriormente se quiera ampliar el panel es mucho más fácil porque tenemos ya toda la normativa desarrollada, tenemos un panel de cata en funcionamiento y sabemos muy bien cómo se funciona. Pero ahora mismo muchas veces había que hacer prueba y error, volver hacia atrás, tener un patrón establecido que tenemos que buscar porque al final no cuadra, porque el mismo patrón que nosotros buscamos en cuerpo con las mismas cantidades para un vino blanco no es lo mismo que para un vino tinto o para un vino tinto de guarda. Entonces, ha habido que pulir, diseñar y trabajar mucho. Bueno, una vez que se da comienzo ya el propio entrenamiento, vamos a trabajar, vamos a explicar al panel con qué ficha de cata se va a catar. En nuestro caso, la ficha de cata que se diseñó es esta que se puede ver aquí. Sucede como pasaba antes, como hablaban antes. El panelista no va a ver nada, porque de hecho solamente se va a encontrar una copa, una serie de copas con un código de 3 números y ya está. Entonces va a rellenar sus datos o bien en formato digital. Estos datos vienen ya relleno cuando mete su código de validador, su código de catador, y aparecerá su nombre, fecha y la cabina en la que se le ha asignado a esa sesión de cata para catar. Él tendrá que introducir únicamente el código de la muestra, por ejemplo, la 123, y sobre eso catar. Aquí vemos la ficha de cata completa. Bien, está la ficha de cata completa para que la podáis observar, en la cual vienen todos los atributos que quedan reflejados en nuestra ficha, en nuestro pliego de condiciones de calidad del producto. Bueno, pues los atributos como fruta roja, fruta negra, otras frutas. Bien, ¿cómo trabajamos? Hay algunos atributos que, como ya decía antes, se han tenido que buscar un conjunto de estos aromas independientes que inicialmente los habíamos desgranado al hacer la caracterización de vinos. Por ejemplo, fruta roja, fruta negra o madera y tostados. O sea, todos los aromas que provienen de la madera o de los tostados propiamente dicho. Pero otra es los aromas de crianza en madera. O sea, esos aromas que provienen ya más de la evolución de los vinos que han estado en madera, de esa pequeña evolución y cómo esos aromas iniciales van pasando a unos aromas más de crianza, pero debidos no solamente al aporte bruto, llamémoslo así, de madera, sino a esa evolución de los aromas. Se marcan esas dos casillas que están englobadas. Y como ya sucedía, como he leído antes en la descripción de fruta negra, podemos ver que tanto fruta roja como fruta negra como otras frutas tiene que indicar el catador si es fruta fresca o fruta compotada o sobremadura, marcándolo un tic aquí. La escala, pues en este caso nosotros diseñamos una escala de 3 valores. 0, ausencia, 1, intensidad baja, 2, intensidad media y 3, intensidad muy alta. Bien, pasando a los defectos, los posibles defectos que estuvimos viendo, también englobándoles, les organizamos en esta serie de atributos que se pueden ver aquí, e igualmente la escala es de 4 puntos, de 0 a 3. Fase gustativa es una escala abierta en la cual se valora la acidez, el cuerpo, amargor, astringencia, alcohol y persistencia de los vinos. Y se valora, como decía, de 1 a 5, pero como escala abierta. Podrían ser valores inferiores y valores superiores. Y la fase visual, que tenemos 3 partes. La limpidez, bueno, 4 partes. Limpidez, intensidad, tonalidad y carbónico. Vale. De momento no me meto más en esto. Ahora un poquito más adelante vais a entender quizás mejor el funcionamiento. Vamos a ver si regresamos donde estaba. Vale. También en ese curso de formación que se está dando a los panelistas, antes de empezar a entrenarles, habrá que presentarles el material de cata. O sea, establecer tipos de copa a utilizar. En nuestro caso, por ejemplo, la copa que estamos utilizando es de la casa Chisel, pues un modelo determinado. Pero no solamente eso. En nuestro caso, se cata primero con todas las catas, se hacen primero en copa negra y luego en copa transparente. Tenemos que diseñar, comprar y calcular los decantadores. Tenemos que presentarles a catar en cabinas de cata, con una iluminación correcta, con luz natural y que, por supuesto, también está regulada. Bueno, aquí, como orientación, pues os pongo un poco
cómo ha quedado nuestra sala de cata. Nuestra sala de catas era una sala abierta, es una sala abierta en la cual se pueden dar presentaciones, se busca un poco más una multiaula de cata que solamente una sala de catas propiamente dicha al uso de análisis en protocolo 1725. Entonces lo que se diseñó fue una serie de cabinas desmontables, como podéis ver. Son una serie de paneles que se ponen, que se montan, que se desmontan y ya está, van sujetos. ¿Y qué es lo que se permite esto? Bueno, pues con esto logramos una perfecta individualización de cada uno de los catadores con con una dificultad a la visión de lo que están haciendo cualquier otro catador, o sea, por lo tanto, se centran en sus vinos. Una iluminación, cada puesto de cata tiene encima un puesto de luz directa, todas ellas tienen, en nuestro caso también, una luz debajo de la mesa que nos vale sobre todo muy bien para ver luego limpidez de los vinos. Y bueno, esto es como nosotros hemos diseñado la cata, que se puede poner con más cabinas de cata, con menos cabinas de cata, juntarlas, separarlas. Tuvimos suerte y este diseño de cabina de cata nos ha permitido muy bien seguir trabajando en pleno COVID. Si la sala de catas hubiese sido muy pequeña o hubiese sido diseñada muy para justo un panel de cata pequeño, para un funcionamiento más pequeño, hubiésemos tenido problema de espacio. Sin embargo, al estar funcionando como estaban funcionando en una sala de catas muy amplia, lo que hicimos fue separar los puestos, saltándoles de 2 en 2 para permitir una separación entre catador de 2 metros y entre catador con las filas delante también de más de 2 metros. Entonces teníamos el aislamiento perfecto y nos ha permitido seguir trabajando en estos tiempos tan complicados y que tantas pegas hemos tenido todos. Vale, el catador tiene que conocer muy bien los compromisos que adquiere, las obligaciones y los derechos. Y va a conocer también que se va a hacer un seguimiento del panel, que se le va a ir contando, explicando una serie de entrenamientos y unos reentrenamientos del propio panel sobre todos los puntos que se desvíen. Bueno, pues ya de manera previa a comenzar el entrenamiento, decir, vale, ya conocemos todos, vamos a empezar a funcionar. Y bueno, en el desarrollo y puesta en marcha del panel de cata se va a identificar y buscar y establecer unos patrones que estén relacionados con los diferentes atributos y valoraciones de la ficha de cata. Todo esto es previo a comenzar con este entrenamiento. Esto es lo que comentaba antes. Tenemos que tener muy claro qué atributos de cata necesitamos. Pero claro, para entrenar nuestro panel de cata con esos atributos o en esos atributos, tenemos que tener algún patrón que nos permita reproducirles de una manera estandarizada, día tras día. ¿Qué método se ha empleado aquí? Pues bueno, una búsqueda de aromas alimentarios, de posibilidad de aromas alimentarios y de diferentes sustancias alimentarias o no alimentarias, sobre todo para el tema de gusto olfativo, en los cuales las copas solamente se llevan a nariz, que puedan ayudarnos a tener estos patrones normalizados. Y luego sobre una base, inicialmente se trabajaba sobre base agua, luego ya sobre base vínica. ¿Qué vino se ha utilizado? Pues hemos buscado un vino estándar que evolucione muy poco, como mínimo a lo largo de un año, que no se interfiera prácticamente de año a año la calidad del mismo, que tenga poca interferencia las propias añadas. ¿Y dónde hemos encontrado lo más apropiado para realizar nuestra formación y nuestro entrenamiento? En vinos de mesa de formato brick. Suena así y suena un poco raro, pero son vinos estándar que año tras año tienen muy poca modificación, que siempre tienen unos parámetros muy similares y que a la vez se busca un vino que tenga poca carga aromática, una escasa carga aromática, que sea muy neutro, que en boca sea bastante ligero y que desde luego no tenga defectos. Si conseguimos esto, a partir de ahí haremos nuestro vino de laboratorio. Haremos nuestro vino que nos va a permitir entrenar nuestro panel en parámetros determinados. Cuando esto ya esté funcionando perfectamente, le podremos llevar a muestras reales. Cuando le llevemos a muestras reales, empezaremos a ver el resultado de todo esto. Bueno, bien, ya tenemos unos atributos, ya tenemos unos patrones que nos marcan esos atributos. Ahora tenemos que empezar a buscar cómo ajustamos nuestros vinos
esta ficha de cata que veíamos antes, pues muy bien. Ahora tenemos que ver, vamos a ver si quiere retornar a la ficha de cata, pues tengo que ver si en mi pliego de condiciones me marca que la intensidad en fruta roja tiene que ser como mínimo media para un vino joven, pues tengo que ver qué cantidad de unos aromas es la intensidad media, cuál es la baja o cuál es la alta, muy alta dentro de este patrón. Lo mismo sucedería con cualquier otro parámetro, por ejemplo, con atributos de la fase gustativa. La acidez, pues tengo que saber qué establezco yo, que va a ser un 3 en intensidad en acidez. Bien, va a ser este valor. Y pues una acidez 3 viene definida también en el pliego específico del propio panel de catas, viene definido a qué supone, qué se supone. Pues una acidez media. Muy bien. Y a partir de ahí me voy a mi pliego de condiciones. ¿Qué me supone, qué me exige para un vino joven? Pues igual para el vino joven me exige una acidez como mínimo media, pero que luego tenga un amargor más bajo, y sin embargo otro vino, como puede ser un crianza, me puede exigir una acidez ligeramente más baja, permite mayor astringencia o un mayor cuerpo o amargor. Todo esto, al final hay que casarlo, lo que manda nuestro pliego de condiciones, con las definiciones que nosotros ponemos, con lo que se le va a exigir a cada tipo y clase de vino. Esto se consigue solamente con catar vinos, hablar, debatir, y esto es largo, porque hay que debatir cada atributo para cada tipo de vino. Es largo, cuadrar, y luego una vez que todo está debatido, te debes enfrentar a la realidad. Coger vinos de diferentes añadas, de diferentes elaboradores, de diferentes cosechas, de diferentes tipos y clases, y ver si todos los vinos que a priori podíamos considerar que estaban bien aptos o que estaban no aptos, encajan en esas definiciones que hemos hecho. Bien, con todo este trabajo ya dejaríamos bastante establecido el pliego específico de funcionamiento del comité de cata, porque ya sabríamos también cuándo o qué se le debe exigir a un vino para que ese vino sea apto o no apto, para que cumpla o no cumpla el pliego de condiciones que se ha establecido, que se ha decidido. Bueno, pues lo que me está diciendo, diseño de normativa y pliego específico de funcionamiento del panel. Tenemos todo esto. Previamente también, de manera previa al entrenamiento, se ha habido hacer una adquisición de equipos y materiales necesarios para desarrollar los entrenamientos y el normal funcionamiento del propio panel, y ya daría comienzo el entrenamiento. El número mínimo de entrenamientos que se van a realizar antes de formar parte del comité de cata debe quedar establecido también en el procedimiento específico de funcionamiento del panel, y en este entrenamiento se van a hacer nuevamente pruebas de identificación de olores positivos y negativos en vino, pruebas de identificación de sabores y sensaciones gustativas, ponderación y escalado de los anteriores, o sea, de las pruebas gustativas y de los olores y sabores, identificación también del color, de los colores de los vinos mediante el desarrollo de una carta de color. Nosotros lo hemos hecho a partir de la paleta de colores NCS. Hemos desarrollado una carta de color específica para Ribera del Duero, y trabajamos, aquí se va a apreciar muy mal porque en cada pantalla va a salir de una manera, pero con literalmente cientos de pruebas hemos conseguido sacar una carta de color que se ajusta a los vinos de Ribera del Duero con las definiciones que nosotros tenemos establecidos en el pliego de condiciones de los vinos y posteriormente en nuestro procedimiento específico. Aquí solamente pongo el nombre simplificado, es la carta de color, la carta que literalmente tienen impresa a los catadores para poder servir de material auxiliar en las catas. Pero cada uno de estos colores está definido por un código exacto de esa nomenclatura o de esa paleta de colores que decíamos NCS. ¿Cómo se desarrolla esta carta de color? Se puede hacer de muchas maneras. Se podría trabajar simplemente con soluciones acuosas e ir adicionando diferentes tipos de colorantes para sacar una carta de color. Pero es mucho más problemática porque es algo más eventual. Es algo que lo haces, lo miras en el momento y ya una carta de color, nosotros se estableció que era la mejor forma porque es algo que el catador puede tener ahí presente en cualquier momento, que puede utilizar en sus entrenamientos que haga en su casa o cuando va a catar un vino. Pero como decía, esto de cientos de pruebas es porque el color
de la carta NCS, el color de la carta que te viene definido en la carta, es nosotros el código que elegimos. Pero luego para reproducir ese color y poder entregarse a los catadores ha sido muy complicado. Inicialmente el consenso entre todos de qué color elegir para cada terminología de vino fue bastante sencillo, fue relativamente sencillo, porque con pequeñas discrepancias todos variábamos en una gama muy cerquita de códigos, muy cerquita de colores. Se llegó a la conclusión, unos códigos que representaban el punto medio de estas confluencias y que se consiguió pues, sacar una carta de colores. Pero cuando eso se intentó llevar a la realidad, llevar a impresión, a formato papel o a formato digital, no funcionaba. Y a base de hacer pruebas, pero prueba literalmente es imprimir y ver cómo sale. Imprimir, bueno, volver a modificar y ver cómo sale. Al final se consiguió que mediante la ayuda del trabajo de un fotógrafo y papel fotográfico impreso de una manera profesional, no en una impresora de casa, se ha conseguido reproducir los colores, esa serie de colores que nosotros tenemos, como habéis podido ver, establecida para cada tipología de vino, tanto tintos, rosados y blancos, pues se han podido reproducir estos colores en una carta de color que tienen a su disposición los catadores. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que el panel de cata se ha ido entrenando en todo esto, se van a catar vinos representativos del pliego de condiciones. Vino que sea representativo de un vino, en nuestro caso, un vino joven del año, un vino de 4 meses de barrica, un crianza tinto, o un blanco joven, o un rosado fermentado en barrica. Se catarán, se buscará diferenciación de vinos también con otras zonas, caracterización de los vinos, y cuando tengamos ya todo esto establecido y cuando el comité de cata empiece a funcionar ya al unísono, cuando las desviaciones entre ellos sean mínimas, cuando los aciertos o el porcentaje de acierto y las sea muy alto y las desviaciones de los catadores, tanto entre sí como del propio panel, sean mínimas, será cuando vamos a ir al entrenamiento final y validación del propio panel. O sea, adaptación a las sesiones de cata habituales en cuanto al número de vinos, desviaciones, repetibilidades, reproducibilidades de los catadores y el propio panel, validación de actitud de los catadores en sesión de cata. Para darlo como válido, los catadores tienen que pasar todavía un par de exámenes en los cuales se les pondrán vinos, pero ese día es el que no vale, es para ser apto o no apto. Si superas todas las pruebas eres apto, si no las superas no eres apto. Y luego, en el caso, iniciar la integración de los nuevos catadores en el panel de cata oficial, proceso que se realizará para futuras ampliaciones del número de catadores. Ahora mismo se partió del hecho de que el comité de cata era el único que había, no se pueden integrando los catadores poco a poco, pero si ahora en años próximos se van aumentando el número de panelistas, por ejemplo, se amplía y se da formación y entrenamiento a otros 5 o 6 panelistas, pues no entrarán todos directamente al panel el mismo día, sino que tendrán varias sesiones, un mínimo de 2 sesiones de cata, pues como lo hemos dejado establecido, catando con el panel, pero sin que sus datos tengan todavía valor real. Para ya en una tercera sesión de cata, si vemos que todo ha ido perfecto, que pasen a formar parte del panel y se integrarían como un evaluador más. También se establecen dentro de este procedimiento específico unas sesiones periódicas programadas de los propios entrenamientos. Y bueno, ¿cómo funciona una cata? Ya para terminar, porque he contado todo el desarrollo del panel, pero ahora, ¿cómo se hace una cata? Pues ya muy rápidamente, las muestras de vino son recepcionadas en la instalación del Consejo Regulador y almacenadas en las diferentes cavas a la correspondiente temperatura de almacenamiento y posterior cata dependiendo del tipo y clase de vino. Por ejemplo, los vinos rosados se guardan, se almacenan a una temperatura determinada, pero los vinos rosados de crianza y reserva a otra, los vinos tintos jóvenes a una, los tintos roble de menos de 2 años a otra, los tintos roble de más de 2 años a otra. Tenemos un conjunto de cavas a diferentes temperaturas en las cuales almacenamos los vinos. Posteriormente, se realiza una solicitud del análisis sensorial de las correspondientes muestras por parte de los servicios técnicos del Consejo Regulador. Al laboratorio nos llega una solicitud de muestra de unas determinadas catas. Pues bien, para una preparación de catas, yo como jefe de panel, para realizar una sesión de catas, tengo que empezar a convocar catadores. Convoco 7 catadores. Dentro de los 12 que disponemos ahora mismo del panel, convoco a 7 e intento irles variando. Cada evaluador
de manera habitual, va a catar 12 muestras. Va a encontrarse con 12 copas de vino, ¿de acuerdo? No digo que sean 12 vinos, digo son 12 copas de vino a priori diferente con 12 códigos diferentes. Se hace la preparación de la logística necesaria para la cata, o sea, se escribe, redacta el acta, se preparan las copas, material auxiliar y demás. De manera previa a cada sesión, controlando los tiempos y temperaturas establecidas en el procedimiento, se descorchan y sirven los vinos en copas codificadas mediante un código de 3 dígitos. ¿Por qué pongo esto? Esto es muy importante. Si mi sala de cata yo la tengo a 21 grados y yo tengo que poner a mi catador los vinos tintos de reserva entre 20 y 22, lo tengo bastante fácil. El paso del tiempo no me va a desviar los vinos de la temperatura idónea, pero sí me los puede desviar en el caso, por ejemplo, de un vino rosado joven, en el cual yo tengo que tener una temperatura de cata bastante inferior a la temperatura de la sala. Por lo tanto, el descorchado y servicio de las muestras y servicio en copa y servicio en la propia mesa, en la propia cabina de cata, tiene que ir con el tiempo muy ajustado para asegurarme que en el momento en el que el catador vaya a dar comienzo a su sesión de cata esté en la temperatura adecuada. Por supuesto, todo esto hay que ir controlando a base de medidas y ver que las temperaturas responden. La primera parte de la sesión de cata se realizará en copas negras y se valorarán la fase olfativa y la fase gustativa de los vinos, siempre en copas negras. El catador, cuando se sienta al puesto de cata que se le ha establecido, la cabina se le ha establecido, se va a encontrar 12 copas negras con 12 códigos de 3 números, no va a haber más, y sus fichas de catas o su tablet para desarrollar la cata propiamente dicha. Cada catador se va a sentar en el puesto de cata y según finalice el análisis de cada muestra, la ficha de cata quedará bloqueada a posibles cambios posteriores antes de comenzar a evaluar la siguiente muestra. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando acabas de catar una muestra y decides que has acabado, pases a la siguiente. Y no vas a hacer recatas, no puedes revalorar. No puede ser que este me gustará más o que menos. Una vez valoradas todas las muestras, las copas se retiran del puesto de cata y el catador puede continuar su proceso de evaluación de la tercera y última fase del vino, la fase visual. Para ello, abrirá la ventana de su puesto de cata, la que hemos podido ver antes en las cabinas de cata, y procederá al análisis de esta fase ya en copa transparente. Los vinos se vuelven a servir en copa transparente, pero para cada catador se va a encontrar los vinos barajados o servidos de una manera diferente, de una manera que cumple estadísticamente la repetición entre las muestras y demás. Lo que sí que se cata primero es blancos y rosados, son las primeras muestras que se le pone al catador, y seguidamente todos los tintos, pero tintos de un joven al vino más longevo. En cuanto a vinos, en cuanto a la copa transparente, tiene los 12 vinos sorteados aleatoriamente y se vuelve a encontrar 12 copas de vino con 12 códigos de 3 dígitos diferentes a los anteriores. O sea, el catador no puede saber que si antes hablamos de la muestra 1, 2, 3, ahora se va a encontrar la muestra 1, 2, 3. Ahora esa muestra igual corresponde con la 8, 7, 4. ¿De acuerdo? Vale. Tanto la codificación como el orden de las muestras son diferentes al servicio en la primera fase de la cata y en la segunda. El evaluador, de la misma manera que en la primera parte de la sesión, una vez catado el vino y antes de pasar al siguiente, su ficha de cata quedará bloqueada a posibles modificaciones posteriores. Una vez que todo esto está desarrollado, que el catador acaba su cata, se firma el acta y se finaliza la sesión de evaluación. ¿Qué hay que hacer ahora con los resultados? Los datos son recogidos para cada vino, los datos recogidos para cada vino son recogidos y tratados informáticamente para la valoración de los mismos. ¿Sí? Nada. Vale. Para que la sesión sea válida deben cumplirse todos los requisitos establecidos en el propio procedimiento. Os he dicho que es lo primero que teníamos que tener claro. ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué se nos va a exigir? ¿Qué vamos a pedir? En cuanto al número de catadores, desarrollo de la sesión, temperaturas de los vinos, los resultados de los evaluadores deben de encontrarse dentro de unos parámetros establecidos de dispersión de resultados del propio panel y de cada uno de los propios catadores con respecto a la muestra analizada. En cada sesión de cata se va a analizar una muestra control de repetibilidad tanto del panel como del catador. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes decía que cada catador se va a encontrar 12 copas, pero son, como mucho, 11 vinos diferentes, porque hay uno que está repetido. Por supuesto, para el catador es un vino diferente, con un código diferente, y él simplemente son 2 vinos. Como encima va catando y no va a poder comparar, con esto, ¿qué nos aseguramos? Que sus resultados tienen que ser
repetibles, que sus resultados a lo largo de una sesión de cata sean similares y que desde luego no existan desviaciones grandes. Pero seguimos con más temas. Con una frecuencia determinada se incluirán en las sesiones de cata muestras para el control de reproducibilidad y la capacidad discriminante, tanto de los evaluadores como del propio panel de cata. ¿Qué me refiero con estos dos nombres, reproducibilidad y capacidad discriminante? La primera es un vino que ya se había catado en sesiones anteriores, volverá a catarle en otra sesión. Y los resultados igualmente tienen que ser similares. Una cierta desviación que se permite, pero ya escasa y pequeña, para ver que el panel de cata responde vez tras vez, cata tras cata, con diferentes tipos de catadores en el mismo vino. Y también capacidad discriminante, o sea, se le meten muestras dopadas con diferentes atributos, los cuales se marcan lógicamente de manera previa. Como ejemplo, acidez 4,5. Pues si ese vino tiene una acidez de 4,5, el catador tiene que dar un resultado que se va a encontrar entre 4 y 5, con una diferencia de hasta medio punto, por ejemplo, lo que se establezca en el pliego específico de funcionamiento. Pues bien, si todo esto funciona, vamos bien. En el caso de encontrarse correctos todos los requisitos establecidos, todos los requerimientos establecidos, la sesión se considerará válida y se determinará en ese momento la actitud de cada una de las muestras analizadas. Para cada tipo y clase de vino está establecido en el procedimiento específico los valores mínimos y máximos dentro de los cuales debe encontrarse la muestra analizada para ser apta dentro de las determinaciones que establece el pliego de condiciones de Ribera del Duero. Siguiendo este procedimiento, está asegurada la evaluación en continuos catadores y del propio panel de cata. Quedando ya para finalizar la cata, pues por último se redactará el informe para cada una de las muestras, en este caso ya es trabajo que me encargo yo, el panel de cata, se redactará el informe para cada una de las muestras y será remitido a los servicios técnicos, en nuestro caso. Seguimiento y archivo de los resultados de cada evaluador y del propio panel y archivo de todos los documentos de la sesión de cata y registro de la misma. Bueno, de manera muy rápida, ya habéis visto, incluso me he alargado un poco más de los 20 minutos que tenía establecidos, pero para contar el desarrollo de un panel y luego una sesión de cata de manera muy breve, no lo he podido hacer más rápido. Así que bueno, ahora mismo si las dudas que hayan podido aparecer, pues las puedo intentar resolver ahora. Yo, Alberto, quería hacerte una pregunta relativa. Sí. Sí, como has comentado que vuestra idea es acreditaros, ¿no? O sea, no solamente porque con simplemente cumplir los requisitos es suficiente. Que vuestra idea es acreditaros, ¿no? Sí, no. Al año que viene la idea que tenemos es estar acreditados, o sea, directamente pasar que a nosotros nos venga ENAC a hacer la acreditación 1725, que a fin de cuentas es lo mismo que hemos hecho este año, lo que pasa que este año, al ser como comité de cata, donde cata el Consejo Regulador, no es una acreditación externa, sino está dentro de la acreditación 1765. Pero para tener más fuerza y ser más sencillo, se considera útil y necesario acreditarnos como tal, como panel de cata en 17.025 y así a su vez, pues cuando los auditores vengan a renovar la 17.065 al propio Consejo Regulador, pues cuando se vea dónde se catan los vinos, ahora era en este comité de cata y había que evaluar que cumplía la 1725. Ahora cuando se vea que directamente en este comité de cata que ya está certificado en 1725 es, vale, ok. Vale, es un poco por una agilidad vuestra al final. No os planteáis, que es una duda que me ha surgido, no os planteáis catar otros vinos, por ejemplo. No. De otras... A día de hoy no, bueno, me refiero a largo plazo. Evidentemente, si ha costado 3 años en estar un poco, y evidentemente supongo que tendréis que aumentar el número de catadores al final, si no, no sé cómo... Claro, cómo ya para nuestras propias necesidades ya tenemos que aumentar el número de catadores. Lo que pasa es que ese proceso de formación hasta hace poco, pues que es cuando realmente de hecho el comité de cata lleva validado desde este verano, desde junio. Entonces, bueno, pues se sigue viendo y ahora mismo estamos ya con los entrenamientos correspondientes de cada año, sacando adelante todos los vinos que hay, pero luego, pues según se vaya consiguiendo, vaya teniendo yo un poquito más de tiempo a mi disposición, sacaremos nuevas convocatorias, pero que serán, pues bueno, confío con vistas al año que viene o cuando se pueda, sacar nuevas convocatorias de catadores y se comenzará
la formación de más panelistas para aumentar nuestro comité de cata, porque aquí se realizan muchas sesiones de cata, se realizan mínimo una sesión de cata semanal. Entonces, claro, disponiendo de 12 catadores quiere decir que prácticamente semana sí, semana no están aquí y algunos pues 2 semanas tienen que repetir porque necesitamos gente y tenemos la gran suerte que los panelistas que tenemos tienen una gran disposición a trabajar y a estar aquí y a esforzarse por seguir llevando esto bien y a buen término. Muy bien, pues muchas gracias. Yo sí que me ha surgido una duda que me gustaría preguntarle a Alberto y es que, claro, todo esto ha llevado muchísimo trabajo, lleva muchísimo trabajo. ¿Tú crees que merece la pena? Lo habéis tenido que hacer porque la 17.065 os ha obligado a ello, pero ¿realmente veis que este sistema que estáis utilizando ahora tiene ventajas frente al sistema tradicional que veníais utilizando de la ficha de los 100 puntos? Es diferente y yo creo que cuando esto llegue a funcionar bien, con la experiencia, con la misma experiencia que tenían los catadores previamente, sí, puede funcionar igual de bien. Con todo el tema realmente logístico-administrativo que ahora conlleva. Antes dar una sesión de cata era infinitamente más fácil. Se valoraban luego los puntos y estaba. Ahora mismo hay que analizar atributo a atributo, entonces todo eso, la nomenclatura, vamos, la codificación de las copas. Antes se ponían y todos los catadores eran muestra 1, muestra 2, muestra 3 y así hasta la 12, la 10 o la 15, la muestra que se pusieran. Ahora mismo todo de manera previa, pues eso, codifica cada una de las copas. Nosotros estamos hablando, fijaos, con sesiones de cata de 12 vinos y 7 catadores son 84 copas. Más las 12 mías, 96. Yo, lógicamente, no valoro, pero sí cato los vinos previamente para asegurarme que están bien servidos y demás. Son 96 copas negras y 96 copas blancas. Solamente para catar 12 muestras estamos aquí con una logística de más de 200 copas. ¿Habéis visto antes una foto que ponía con un carro lleno de copas? Pues bien, eso es, y por cierto, las bandejas inferiores también iban más copas, eso es servicio de las copas transparentes, era simplemente, para que veáis la logística de funcionamiento que lleva y toda la parte administrativa que lleva. ¿Es más lioso? Sí, pero bueno, queda representado y queda reflejado de una manera mucho más fiable para el consumidor, le va a dar mucha más fiabilidad que la cata anterior, que muchas veces dicen, esto es subjetivo. No, yo ahora demuestro que ese vino, catado por mi panel, cata tras cata, o en la misma sesión de cata o en diferentes sesiones de cata, los resultados de mis panelistas, aunque sean diferentes panelistas, son resultados similares y que responden a lo mismo. Entonces, esa fuerza que también nos puede dar, pues sí lo considero útil, pero el trabajo es brutal. Y de desarrollo es brutal. Una vez que se echa a andar, ya es más fácil, pero el trabajo es muy grande. Sí que consideras que, bueno, que los resultados puedan ser más fiables que los que se obtenían con el sistema que se venía utilizando. Son más fiables y el consumidor así lo ve. Porque antes todos los que han dado catas, otros los que han asistido a catas, pues saben que había veces que un día se te iba un vino. Y ahora mismo, por ejemplo, por esta metodología de catas, cuando un panelista tiene desviaciones en una sesión en particular o en un vino en particular, puede dar datos no válidos para ese vino o en esa sesión entera. Y de hecho, con el seguimiento que se le hace a cada panelista, si esas desviaciones se repiten en diferentes sesiones de cata, tiene que ir automáticamente, pasa automáticamente, deja de salir, o sea, sale de manera eventual del comité de cata y tiene que pasar por unos cursos de reciclaje o reentrenamiento antes de volver a pertenecer al comité de cata. O sea, es mucho más fiable. Vale. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues si no hay preguntas, yo creo que podemos finalizar la jornada. Agradecer a todos los asistentes, por supuesto, y a Miriam y a Alberto pues, por la charla, por lo fácil que lo hacen y agradecerles todo el trabajo. A vosotros. A vosotros. Así que, bueno, que paséis todos un buen fin de semana.